Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. No sé por dónde vivís vosotros, pero aquí hace un calor de injusticia y siendo esto el norte, lo estoy llevando regular, pero bueno. Hoy tocaba grabar un nuevo vídeo, en este caso el último vídeo, creo yo, de la sección de opiniones impopulares, al menos de esta temporada, quiero decir, supongo que habrá más, pero dentro de unos meses. Como siempre, la dinámica es la misma, os preguntaba hace unos días vuestras opiniones impopulares que quisierais compartir conmigo para que reaccionara aquí en este vídeo, os dejé un enlace para que lo pudierais hacer, hice captura de unas cuantas cuestiones, la verdad no recuerdo muy bien cuáles eran, porque ya fue hace unos días y tampoco planeé una respuesta ni nada, pero bueno, las tengo por aquí, iré compartiéndoslas en pantalla, además de leerlas en voz alta, y os daré mi opinión al respecto a ver si coincido con vosotros o no. Ya no me enrollo más y vamos allá con el vídeo. Dice así la primera opinión. La temporada de Aitana es bastante más floja que la de Alexia, pero como han sido inversas, Alexia genial hasta abril, Aitana genial a partir de abril, la gente se piensa que Alexia se ha estado paseando por el campo. Entiendo el punto de la cuestión, lo que pasa que hay algo evidente y es que luce más la temporada si tienes un buen tramo final que un buen tramo inicial, porque la gente tiene memoria a corto plazo, porque recuerdas lo más reciente, esto es así, y porque la exigencia del calendario y el tipo de partidos que tienes en septiembre, octubre y noviembre no son los mismos que en abril, mayo y junio. No pretendo con esto ni desmerecer la temporada de una ni la de la otra, que creo que en el caso de Aitana ha ido de menos a más y con Alexia al revés, pero a Aitana le vuelve a pasar un poco lo que sucedió en otras campañas y es que se luce en unas semifinales de Champions o en una final o en una Eurocopa o Mundial o lo que sea, entonces claro, eso da mucho juego. Yo creo que la temporada de Alexia ha sido francamente buena, sobre todo porque tras su lesión no sabíamos cómo iba a volver ni si podría ser titular de nuevo, bueno, si iba a volver a reencontrarse con su mejor nivel y demostró que sí durante varios meses, pero a partir de abril decae bastante su rendimiento y como pues, no se rotaba apenas en su posición, pues tampoco hubo otra alternativa realista. A la propia Alexia, y en el caso de Aitana los primeros meses fueron flojos, creo que merecía jugar menos de lo que lo hizo, o sea que en algún momento Vicky, por ejemplo, hubiera entrado por ella o Shertley, pero bueno, seguía ganando minutos y en cambio a partir de, antes de abril yo creo, a partir de febrero, marzo ya la temporada de Aitana va bastante para arriba. Continuamos. Dicen por aquí, más de un equipo español cerraría su sección femenina si no tuviera represalias sociales o con patrocinadores. Bueno, sí, creo que no hay ninguna duda al respecto. Seguramente si valorásemos qué equipos con sección femenina de verdad están comprometidos con el proyecto y quieren que crezca la sección, cada uno con sus posibilidades, con sus presupuestos, pero quieren que sea, bueno, pues un pilar también importante del club en cuestión, pues van a ser muy pocos. Pero claro, a día de hoy te ves obligado a tener una sección femenina socialmente o por patrocinios, o llamémosle X, y cerrarla no va a sentar muy bien, ni siquiera sé si podrían hacerlo. Luego puedes hacer pues un poco como el Rayo, ¿no? Dejarla morir, ir descendiendo de categorías por la ineptitud y el pasotismo del equipo, pero sí, seguramente haya más de un club que la tiene un poco por obligación y que no están muy comprometidos con ellas, pero no les queda otra que mantenerla. Otra más. Comentan aquí, el Barcelona no tendrá otra chance como la de Lisboa para ganar la Champions porque se nos viene una década de dominio del Chelsea Fútbol Club y del Lyon. Tendremos cada año peor plantilla que ellos. Es muy complejo, tanto como una década de dominio de ellos dos, no lo sé, porque cambia mucho el fútbol femenino y no sabremos dónde estarán cada uno de ellos, o el Barça, o el City, o el Arsenal en 5 temporadas o en 10. Entonces es difícil prever lo que va a pasar de aquí a 10 años. Que se presupone que ellos dos van a tener un gran dominio porque son los que más invierten, los que tienen más amplitud de plantilla, que más gastan, que acumulan más grandes nombres, tienen otra forma muy diferente de actuar en el mercado, evidentemente, ya no solo que el Barça, que el resto, y son además los que acumulan mayor cantidad de pérdidas, por lo tanto es evidente que son los que mejor pagan de toda Europa.
y presupones que eso se va a traducir en el campo y se va a traducir en títulos. Entonces lo normal es que lo ganen todo a nivel nacional y que la Champions se la lleve o uno u otro. Pero luego el fútbol a veces te lleva por otro lado, a veces 2 más 2 no siempre son 4 y bueno, y hay que ver cómo se refuerzan otros proyectos, qué entrenadores lideran cada equipo. En el caso del Lyon con Jonathan creo que lo puede hacer muy bien y con Markel también, pero bueno, hay que verlo en la práctica y lo mismo el Chelsea con Bonpastor, pero tampoco sería tan tajante como que ya estás fuera de toda la pelea, tú y los demás, y ya como que no hay nada que hacer, agachar la cabeza porque van a dominar los otros dos y ni te presentes. Creo que no debe de ser tan drástico. Sí que puedo comprar la primera parte, creo que es difícil que el Barça se vea con otra oportunidad como la de Lisboa, y yo fui bastante cauta y de mantener los pies en la tierra, no veía tanta fiesta esa final, aun siendo el Arsenal, pero era evidente que el Barça partía como claro favorito por todo lo hecho durante la temporada y por plantilla, y hubo un exceso de confianza, un día en el que a nivel individual las jugadoras estuvieron muy por debajo de su nivel, el Arsenal ejecuta su plan a la perfección, esas carencias defensivas que lleva años arrastrando no se vieron ese día, el Barça no está cómodo en el partido en ningún momento, no le sale su plan, en fin, muchas cosas que fueron en contra, pero sin querer faltar el respeto al equipo inglés, era una final más asequible que cualquier otra que hemos tenido. Me parece que por proyectos, tanto las finales contra el Wolfsburgo, contra el Lyon como contra el Chelsea fueron más complicadas o eran sobre el papel más complicadas. Pero bueno, luego hay que jugar estos partidos y fue la demostración de que el que partía como favorito pues no se llevó el título. Entonces, bueno, el fútbol puede dar sorpresas. ¿Que va a ser más difícil? Que evidentemente, como digo, tienen otra forma de actuar en el mercado y tú no eres capaz de meterte en esa pelea y no vas a poder actuar como ellos, eso evidentemente. Pero bueno, hay que ver si actuando de otra forma, intentando mantener a las jugadoras importantes que tienes, apoyándote también en la cantera, haciendo fichajes un poco más estratégicos, si te sale bien la jugada. Mose Tomé acierta en sus decisiones deportivas, pero falla las formas de comunicarlas. Más o menos esto creo que lo charlamos en alguno de los últimos directos, en el directo hablando de la convocatoria de la Eurocopa. Estoy bastante de acuerdo en líneas generales, tampoco creo que siempre acierte las decisiones deportivas, o sea, creo que se ha equivocado en más de una ocasión y que le salva pues las jugadoras que tiene o que bueno, que al final España pues a lo mejor no ha necesitado unos resultados en concretos para clasificarse a lo que fuera, más allá de los Juegos Olímpicos que son muy malos, y va librando, va salvando la papeleta. Pero sí que creo que a veces puede que acierte o que se puedan entender o justificar sus decisiones, pero como lo gestiona tan mal a nivel comunicativo, tanto en ruedas de prensa como seguramente falta comunicación con las jugadoras, estoy convencida, miente, se equivoca, se niega a sí misma, entonces eso también agita aún más el tema, que es básicamente lo que ha sucedido con Jenny. Una encima ya responde en redes sociales y la deja aún peor. Pero seguramente hay una razón deportiva que se podría entender en no convocar a Misa y a Jenny para la Eurocopa. Pero como digo, esa forma de gestionarlo, el mentir, el que ya lo intentó con Irene y al final tuvo que recular y tuvo que llamarla porque la necesitaba. Eso es todo lo que está mal hecho, pero bueno, es que ya llevamos arrastrando estas gestiones de hace bastante tiempo, ya tampoco nos sorprende. Otra opinión más: si debemos vender para renovar en 2026, ¿cuántas futbolistas habrá en 2027 si no aumenta el presupuesto? Cada año hay una plantilla más corta y menos fichajes, tocará tener una plantilla de algo menos calidad o acabaremos con 14 jugadoras. Entiendo el punto y a lo mejor sucede eso de forma directa o indirecta, con algunas salidas que pueda haber o con jugadoras que no renueven, que quizás las que la sustituyen no son exactamente de la misma calidad, o buscas un poco ese fichaje, como digo, más estratégico, más con proyección a futuro y también mirar lo que tienes en la cantera, pero tampoco creo que el Barça quiera una plantilla de 14 como comentáis aquí. Llevamos años con plantillas cortas y yo lo llevo criticando también años y me parece que es una malísima idea y que el día que nos salga mal nos vamos a llevar un susto tremendo, pero en la práctica no ha ido mal en estas temporadas. Entonces, claro, el club lo que dice: yo con este número de jugadoras, si lo gestiono medianamente bien, les doy minutos, incluso tengo alguna en dinámica, va a ser también más fácil trabajar con el grupo, que todas tengan su importancia, o así debería ser, y si te respetan un mínimo las lesiones, ya no digo que no haya ninguna, pero te
te respetan un poco, el Barça es un equipo que lleva 5 finales seguidas de Champions, además de los títulos individuales. Entonces, bueno, va un poco en esa línea. Vamos allá con la siguiente, creo que nos quedan unas 4 o 5 más o menos. Dice así: la afición se va a alejar este verano al traer un único fichaje y renovar a Gemma y a Marta no ilusiona. Bueno, si la afición se aleja en función de los fichajes que se hagan o renovaciones, no creo que sean aficionados del Barça, serán aficionados de alguna jugadora en concreto o creerán que esto es el FIFA. Como cada afición de respectivos clubes se tengan que alejar en función de las jugadoras que incorporan o no a sus equipos, o de los títulos que ganan, o de si me gusta más o menos el entrenador, entonces pinta mal esto del fútbol y creo que no nos estamos enterando muy bien de cómo funciona. Habrá movimientos que ilusionen más o menos, eso lo entiendo perfectamente, y la gente opinará y la gente lo valorará y está estupendo, pero tú no debes de dejar de ser de un equipo por eso, seguir o no seguir una sección en función de cómo configure cada verano la plantilla. Luego las opiniones que cada uno tengan sobre estos movimientos pues son súper respetables. Habrá gente que lo entienda más o que lo entienda menos. Pero esto de no ilusiona es que a lo mejor si solamente te ilusiona que vengan grandes nombres en cada verano, en cada mercado de fichajes, tienes un poco distorsionado lo que es el Barça y lo que es el Barça femenino en concreto, porque también debería de ilusionar que jugadoras importantes de las mejores del mundo continúen en el club, o debería ilusionar que pueda volver Laia, como en su día lo hizo Ona, o que pueda subir alguna canterana. Sí, a todos nos gustan los fichajes, evidentemente, si incorporas a grandes jugadoras, pero esto de que ahora parezcas el peor equipo del mundo y que no tienes nada positivo que contar y nada por lo que luchar, pues hombre, yo tampoco lo veo sinceramente. Y todo siento que viene a raíz de lo de Lisboa, que ya habría cosas que antes no gustaban, lo sé, porque he visto a la afición del Barça cómo reaccionó todo este año, pero si llegas a ganar el partido de Lisboa con un gol con el culo en el 93, estoy seguro que el 90% de los dramas que ha habido desde entonces no existían. Entonces, bueno, es todo un poco oportunista, sinceramente. Caño, Bruna Vilamala, Judit Pujol y Ona Baradat no pueden estar el año que viene con el primer equipo, no tienen nivel suficiente. Tema peliagudo este. Alba, Caño, Vilamala, Pujol y Baradat. Me extrañaría que alguna de ellas estuviera en el primer equipo del Barça el año que viene. Sensación. Con una de ellas es información, con otras es sensación, pero me extrañaría que estuvieran en el primer equipo. De hecho, sinceramente, lo digo, creo que si llegan a tener ficha de la es un poco por cubrir fichas, de no voy a traer a nadie más, si no sé a quién subir del B, entonces se la di a estas jugadoras, pero Bruna ha estado cedida en el Brighton, no le ha ido muy bien, ya sonaba una posible desvinculación, el romper el acuerdo contractual que la vincula al Barça, y Alba, Caño y Judit Pujol, siendo las jugadoras que oficialmente han estado en dinámica, han jugado muy poco. Ha jugado más Sydney que las dos juntas, y eso que Sydney venía para ser, por lo menos este año, una jugadora del B y ya está. Yo creo que no tendría mucha lógica, pero bueno, depende eso, pues de las salidas que pueda haber, si el Barça se ve muy corto en plantilla y decide darle, pues eso, esas fichas a alguna canterana, y como ellas son de las más veteranas y estaban en dinámica sobre el papel de cara a la galería, pues que se las den a ellas. Pero yo creo que no tendría mucho sentido con ninguna de las cuatro, y Ona dudo que esté en el Barça el año que viene, entonces me sorprendería que lo estuviera. Por lo tanto, pues lo veo difícil, pero bueno, veremos a ver. Queda una más que dice así: la afición española se queja de la apuesta por el fútbol femenino en España, pero no quieren pagar por las entradas, apenas se trasladan salvo en las finales del Barça, los campos están vacíos cada semana, las camisetas son falsas, etc. Otro tema interesante. En lo último empatizo poco porque las camisetas originales son carísimas. Se ha ido de madre este tema, y yo tengo camisetas originales unas cuantas, pero más bien de hace temporadas, y cada año a lo mejor me compro una, pero es una barbaridad lo que vale cada camiseta, con dorsal, con los parches, el envío y toda la vaina. Entonces no me parece que te haga peor aficionado del fútbol en general o del femenino el tener o no tener camisetas verdaderas. Yo eso no lo compro en absoluto. Luego lo demás entiendo un poco por dónde van los tiros. Sé que genera mucho revuelo cada vez que salen publicados los precios de los packs de entradas o de los partidos
en el campo que sea, de los desplazamientos. Ya, pues igual que se está muy acostumbrado a pagar en el masculino, que atracan a la gente porque ya es un nivel de atraco tremendo y todo el mundo accede a ello, pues aquí hay que ir normalizando que los precios van a ir subiendo. Gustará más, gustará menos, pero no podemos tampoco vivir anclados en las entradas de 5 euros o gratis. Ya esa época ya pasó, y también si queremos que las secciones generen, que tengan sus propios ingresos considerables, que incluso que puedan ser autosuficientes, pues tiene que haber un aumento en los precios. Todo evidentemente en una medida lógica, no aquí locuras. Los traslados creo que poco a poco se van normalizando, aunque solamente con algunos equipos, eso es cierto, pero tampoco ayuda aquí cómo se organizan los partidos. O sea, tanto la Copa de la Reina, la Supercopa, el interés y el esfuerzo de la federación es nulo. Entonces también la gente pues a veces está hasta 15 días antes del partido sin saber a qué hora es, o cómo se pueden comprar las entradas, o no sé si será el sábado, el domingo. Es que no está muy bien tirado. Por lo tanto, me parece que también hay otro componente que afecta a que haya más interés por parte del aficionado, que es pues la apuesta de la liga, cómo promueve su propia competición y sus partidos, la antelación con la que se publican las fechas y los horarios, lo mismo en el caso de las competiciones de la federación. En fin, hay que facilitárselo también un poquito más al personal, pienso yo, y poco a poco me imagino que la gente se irá enganchando más. Os quiero leer en comentarios, que me digáis como siempre vuestra opinión acerca de estas cuestiones, si coincidís con las opiniones impopulares que comentan aquí, o coincidís más con mi opinión, o mitad y mitad, lo que sea. Nos vemos en los próximos vídeos y directos, y que tengáis muy buena semana. Chao, chao.